Bien, buenas tardes a todos. Debido a las circunstancias que estamos pasando en este momento, debido al coronavirus, pues nos vemos en la necesidad de utilizar estos métodos virtuales para poder desarrollar las clases. En el caso de Instituto Príncipe de Asturias, pues estamos iniciando en este momento. Ya hoy es la segunda reunión virtual que tenemos con el grado décimo. Vamos a venir y hablar en la clase de biología. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de las leyes de Mendel. De este tema, pues hay una actividad subida a plataforma y más que todo es para venir y despejar dudas con respecto a una guía de ejercicios que se dejó en plataforma. Entonces, vamos a primero a hablar qué es un gen. Aquí tenemos una imagen que muestra un cromosoma. Los cromosomas son el material genético que está en el interior del núcleo de las células y que guarda las características genéticas de cada individuo. Este material genético es heredado de padres a hijos. En el caso de la madre, pues le hereda 23 cromosomas y el caso del padre también hereda otros 23 cromosomas. Estos 23 cromosomas son pares, lo que significa que cada uno de los cromosomas que le heredó su mamá es igual al que le heredó su papá. Entonces, ustedes tienen dos cromosomas idénticos que los conforman como individuos. Ahora, en esos cromosomas, un segmento del cromosoma, como lo podemos ver acá, es un gen. Este segmento del cromosoma lo que hace es que determina las características físicas, emocionales y todo lo relacionado con su forma de ser. Entonces, actualmente se hizo un estudio de cuántos genes tiene el ser humano, no lo tengo en este momento por acá, pero sí lo pueden investigar ustedes en internet, ya está el estudio de cuántos genes posee el ser humano, pero para cada uno de estos genes hay un gen que es dominante y un gen que es recesivo, ya sea el que le heredó su mamá o el que le heredó su papá, uno de ellos va a ser dominante y el otro va a convertirse en recesivo. ¿A qué nos referimos con eso de gen dominante y gen recesivo? Si se fijan ustedes acá, en el caso de los genes, estamos hablando de los un gen es el que controla las características físicas que posee un individuo. Aquí vemos ojos oscuros, café oscuro, y vemos ojos azul claro, tenemos cabello rizado y cabello liso, tenemos la oreja un poco más torneada y vemos la oreja un poco más ovalada o tiene más quiebres. Aquí también tenemos una imagen donde vemos dos pájaros, vemos que hay uno que es de color verde y otro que es de color azul. En este caso vemos que aquí los genes dominantes son representados por letras mayúsculas, como aquí en este caso. Vemos que este pajarito tiene dos genes dominantes que son de color verde, mientras que este tiene dos genes dominantes que son de color azul. Los genes recesivos, que son los que no se expresan en una descendencia, se expresan con letras minúsculas. Y esto vemos que acá, después de combinar un organismo que tiene genes dominantes con uno que tiene genes recesivos, vamos a obtener una descendencia totalmente igual, solamente que en este caso la descendencia va a tener el gen dominante de color verde, por eso todos van a ser de color verde, pero van a conservar también un gen recesivo. ¿Por qué sucede esto? Recuerdan que al inicio les mencionaba que su papá y su mamá les comparten a ustedes los genes. Entonces, cuando su mamá, la hembra proporciona el óvulo va a tener uno de estos genes.
y el espermatozoide del padre va a tener otro de estos genes. Pero como ellos dos solo tienen genes dominantes y genes recesivos, entonces uno de los recesivos se va a ir para la cría y uno de los dominantes también, solamente que el que se va a expresar es el gen dominante. Igual, en el caso de los ojos, puede ser que su papá o su mamá tengan ojos de color claro, pero ustedes salieron de ojos de color oscuro, debido a que el color oscuro siempre va a ser dominante ante el color claro. Igual, el tipo de cabello, el cabello rizado es dominante ante el cabello liso. Entonces, si su papá o su mamá tiene cabello rizado y su papá o su mamá tiene cabello liso, lo más probable es que la descendencia todos tengan cabello rizado, aunque existen algunas excepciones, porque siempre hay la probabilidad de que se exprese el gen recesivo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, cuando hablamos de genes, también tenemos que hablar acerca de fenotipo y genotipo. El fenotipo es relacionado con la forma, por eso es fenotipo. Aquí vemos nosotros que se combinó una planta de color blanca, una flor blanca y una planta que tenía flor morada. Pero fenotípicamente el color de la descendencia de este cruce va a ser color morado. Ahora, aquí vemos la cuestión genética. Tenemos que la flor morada tiene genes dominantes y la flor blanca tiene genes recesivos. Ahora, genotípicamente no van a ser iguales a ninguno de los dos predecesores, sino que va a tener un gen dominante y un gen recesivo. Si vemos acá, este tenía los dos genes que eran A mayúscula y este que tenía los dos genes recesivos que eran A minúscula cada uno. Entonces aquí vemos que la descendencia posee un gen dominante A mayúscula y un gen recesivo A minúscula, que esto conformaría lo que es el genotipo de esta filial 1. Esa sería la filial 1, la primera descendencia. No sé si estamos claros hasta ahí o alguien quiere hacer alguna observación. No, todo bien, profe, dele. Ok, avanzamos entonces. Ahora sí vamos a entrar ya a lo que son las leyes de Mendel. La primera, Mendel fue un monje de la Edad Media que se especializó en el campo de la genética. Él lo que hizo fue, básicamente es considerado el padre de la genética debido a que él fue el primero en utilizar la palabra gen para venir y decir que las características hereditarias se transmitían de padres a hijos. Él hizo varios experimentos. El primer experimento que hizo fue el que dio paso a la primera ley de Mendel, ese fue cuando cruzó una planta de guisantes que tenía semilla de color amarillo y que tenía una forma lisa. La cruzó con otra planta que tenía el guisante era de color verde y también tenía forma lisa. Lo que él obtuvo después de combinar estas dos plantas fue que todos los guisantes, todas las plantas de guisantes, el 100% daban guisantes de color amarillo y de textura lisa. Entonces viene Mendel y formula su primera ley que dice que para razas se llama la ley de uniformidad, porque cuando se cruzan dos razas puras, toda la F1 o toda la filial 1 es igual, o sea, uniforme. Fenotípicamente todos los descendientes de este cruce eran idénticos, fenotípicamente, pero genotípicamente no eran iguales, ya que conservaban un gen, el gen dominante, pero también conservan el gen recesivo. Lo único que como el gen dominante es el que se expresa, no se podía ver diferencia, lo que llevó a Mendel a hacer su segundo experimento, que este también dio lugar a la segunda ley de Mendel. Dice que los alelos de un mismo carácter se separan y no se irán juntos nunca a un mismo gameto,
Es la ley de la segregación. Lo que pasa aquí es que Mendel vino y combinó dos individuos, o sea, cruzó nuevamente los individuos de la filial 1. Él quería ver qué es lo que pasaba, porque no era posible de que al combinar los organismos de la filial homocigotos, que ayer les mencionaba, que esto se le llama homocigotos, este es homocigoto dominante y este homocigoto recesivo, él decía que no era posible que al combinar estos dos, todos fueran iguales los resultados, que tenía que haber algo ahí. Entonces vino e hizo el segundo experimento para determinar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, al combinar los dos organismos de la filial 1, da como resultado la filial 2. Ahora, aquí pudo observar él, en este dibujito de acá vemos, que al combinar, este representa a uno de los organismos y este representa al otro organismo. Entonces, este cuadrito que vemos acá se le llama cuadro de Putnam. Este cuadro es para determinar la probabilidad de la descendencia. Entonces, aquí vemos que al combinar estos cuadritos de acá, van a ir combinando los genes, dependiendo del tipo de gen que veamos arriba, que veamos acá, esa va a ser la combinación que va a tener cada cuadrito. Entonces, como aquí tenemos A mayúscula y aquí arriba tenemos A mayúscula, aquí se combinan entonces los dos genes de A mayúscula. En el caso de abajo, en este cuadrito de acá, vemos que cae A mayúscula, pero aquí abajo es A minúscula. Siempre se va a escribir el gen dominante primero y el gen recesivo después. Entonces, este organismo terminaría con un gen dominante y un gen recesivo. Luego, aquí vemos combinado, en este cuadrito se combina este gen y este otro. Entonces, quedaría con un gen dominante A mayúscula y un gen recesivo A minúscula. Ahora, en este cuadrito de acá, vemos que aquí cae A minúscula y A minúscula. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que de esta descendencia quede un organismo? Permítanme, solo voy a darle a aceptar a los que están pendientes. Ya. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que de la descendencia que va a tener estos organismos den como resultado un organismo que tenga dos genes recesivos? A ver, ¿quién me puede decir? Vean esto como un 100%. Quiere decir que esto sería 25%, 25%, 25%, 25%. Entonces, si combinamos dos organismos de la heterocigotos de la filial 1, ¿cuál es la probabilidad de que en la filial 2 obtengamos descendencia, un organismo que tenga los dos genes recesivos? ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la probabilidad? Un 25%. Un 25%, correcto. Un 50. 25%. Bien, ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que obtengamos un organismo que tiene dos genes dominantes? Es que como cada uno está compuesto por 25, entonces cada uno está por 25. Por eso, pero aquí tenemos 25% de que tenga genes dominantes, 25% de que tenga genes dominantes. Estos dos son homocigotos, ¿verdad? Ahora, este de acá y este de acá son iguales. Sí, es un 50. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que de este organismo, un organismo heterocigoto que tenga un gen dominante y un gen recesivo, ¿cuál sería la probabilidad? Un 50%. Un 50%, correcto. Quiere decir que cruzando la filial 1 entre sí, vamos a obtener que es posible que un 25% de los organismos tengan, permítanme. Existe la probabilidad de que al cruzar la filial 1 obtengamos un 25% de organismos que son homocigotos con genes dominantes.
otro 25% de probabilidad de que sean organismos con genes recesivos. Y el otro 50% de probabilidad, o sea que lo más probable es que nazcan con estas características. Esta va a ser la tendencia. Es más difícil que nazcan con estas características porque son genes, porque solamente tienen un 25% de probabilidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, pero siempre va a ser así. Simón. En el caso de este tipo, sí, así, siempre, cuando tenemos dos organismos para una sola característica. Recuerden que aquí estamos hablando de una sola característica, estamos hablando del color, pero se puede hacer con varias características, color y forma, que es lo que vamos a ver ahorita en la tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel dice que es la ley de la independencia. Nos dice que los genes que determinan distintas características se heredan independientemente. Lo que hizo después Mendel fue combinar una planta de guisantes que tenía forma circular y tenía color amarillo, con otra que tenía forma rugosa y color verde. Aquí vemos dos características, vemos el color y la forma. Y aquí vemos que estos son recesivos. El gen dominante aquí es el amarillo y el recesivo es el verde. Entonces, para el color tenemos los genes dominantes que serían A mayúscula y A mayúscula, y para el gen recesivo sería A minúscula y A minúscula. Ahora, para la forma sería B mayúscula y B mayúscula, y para la forma acá serían B minúscula y B minúscula. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces, vamos a organizar, después de combinar estos dos organismos, dio como resultado esta filial 1, donde vemos que uno de los genes dominantes se compartió a este guisante, igual uno de los genes recesivos también se compartió, entonces tiene A mayúscula y A minúscula. Luego, para la forma, se heredó de este guisante la B mayúscula, que aquí la vemos, y para este otro se heredó también la B minúscula, que aquí lo vemos. Entonces, al combinar los dos organismos de la filial 1, vamos a obtener este resultado. ¿Cómo se hizo esto? Bien, lo que hacemos es que agarramos primero el gen dominante A mayúscula y lo combinamos con los dos genes de forma. Entonces nos queda A mayúscula y B minúscula. Aquí lo vemos, A y B. Luego tomamos otra vez el gen dominante de color y lo combinamos con el gen recesivo de forma, A mayúscula y B minúscula. Luego hacemos lo mismo, pero con el gen recesivo, que sería el de color verde. Entonces combinamos A minúscula con B mayúscula. Bien. Y luego A minúscula con la B minúscula y nos queda este genotipo. Como los dos genotipos son iguales, porque son individuos iguales, entonces solo copiamos este mismo genotipo a este lado de acá. Nada más que este lo ponemos en forma horizontal y este en forma vertical. Y hacemos la cuadrícula del cuadrito de Punnett para ver cuáles son los resultados. ¿Bien? Entonces, en este caso, aquí, en este cuadrito de acá, y a ver si alguien me puede ayudar ahí, ¿cuál sería el genotipo resultante para este guisante? Una tarde de tanto acercarse para mirarlo, se rompió la rama de la bolita y al agua. No, recuerden que tienen que irse a anotar. Tienen que irse a anotar y ponen la herramienta de texto. Luego le dan clic a donde quieren escribir ustedes y este lo voy a poner yo primero. Solo que le vamos a bajar un poquito el tamaño de la letra. Camino como yo sobre todo las comidas. Bien, sin problema. ¿Queda su velada? Bien, no se lo dejo. No te preocupes, Juan. Veo que no te has dado con nosotros, pero que se mucha gente. Por favor, claro. Bueno, este sería el genotipo para este cuadrito de acá. Debido a que se combina A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula, perdón, con B mayúscula. Entonces, este sería el genotipo para este guisante de acá.
Bien. Entonces, para este guisante de acá, ¿quién me puede escribir cuál sería el genotipo? Cuando se van a anotar, en anotación les aparece otra barrita. Busquen la barrita ahí y busquen la opción de texto. Luego, solo le dan clic donde quieren escribir. O bueno, abran el micrófono y menciónenme acá cuál sería el genotipo para este cuadrito de acá. ¿Quién puede participar? A mayúscula con A mayúscula y B mayúscula con B minúscula. Correcto, excelente, muy bien. Ahora, ¿el genotipo para este otro cuadrito de acá? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B mayúscula. Excelente. Ahora, entonces, creo que ya está captada la idea. Entonces, ¿cuál sería? Aquí vemos la forma y el color que obtendría cada uno de los posibles resultados del cruce de ellos. Profe, Entonces, yo no entendí. ¿entendió? Okay, No, yo no entendí nada. Mire, ve. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Si se fija acá, vemos que aquí este es el genotipo para este cuadrito de acá. Vea, ¿se acuerda de las tablas de multiplicar? Que teníamos 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Sí. Bien, entonces es lo mismo acá. Va a combinar este resultado, este genotipo con este genotipo. Entonces, A y le suma la otra A. B y le suma la otra B. Entonces, aquí el genotipo quedaría A mayúscula, B mayúscula y B mayúscula. ¿Está claro? Sí, ya. Bien, entonces, igual en este caso de acá, aquí vemos que este genotipo tiene A mayúscula y B minúscula. Entonces, nos quedaría este cuadrito de acá, nos quedaría. Recuerden que este video, muchachos, es grabado y se va a subir a la plataforma. Por favor, compórtense. Es que eso me confunde porque empiezan a encerrar cosas y según yo es usted y no es usted. No, no soy yo, no estoy encerrando nada ni escribiendo nada. Entonces, este cuadrito de acá combina este genotipo con este genotipo. Entonces quedaría A mayúscula, la copiamos acá, y la otra A mayúscula también la copiamos acá. Lo voy a escribir yo. Entonces quedaría aquí, al combinar quedaría A mayúscula, luego la otra A mayúscula. Escribimos primero el dominante porque aquí vemos que tenemos el gen recesivo y también tenemos el gen dominante. Entonces primero va el gen dominante y luego escribimos el recesivo. Y este sería el genotipo para este cuadrito de acá. ¿Claro, Linda? Sí, ya entendí. Excelente. Bueno, entonces, ahora, para conclusión, vemos que un 25%, véanlo todo esto como un 100. Aquí tenemos, estos 4 serían 25%, estos 4 25%, estos 4 de acá 25% y estos 4 de acá 25%. Entonces, de la descendencia hay un 25% que todos sean verdes. De probabilidad, ¿verdad? 25% de probabilidad que la descendencia sea verde. Y un 75% de probabilidad de que los guisantes que salgan sean de color amarillo. Bien. Ahora, si se fijan acá, solamente hay 1, 2, 3, 4 que son rugosos. Entonces, hay un 25%, como son 8, hay un 25% de probabilidad de que salgan rugosos. Y un 75% de probabilidad de que salgan redondos. ¿Entendido eso?